empezar con una definición breve de lo que es la toxicología. Esta es la ciencia que estudia los efectos adversos de los productos tóxicos o venenosos sobre el organismo. Es decir, cuando la ingieres. Al principio se tenía como objetivo principal pues estudiar los efectos evidentes que aparecen poco después de que una persona ha estado expuesta a una sustancia. Con el paso del tiempo, la toxicología ha ampliado mucho más sus objetivos y ahora se enfoca también en lo que son los efectos que no se aprecian a simple vista o aquellos que ocurren en un cierto lapso o largo tiempo de plazo. Dentro de la clasificación de estudio de la toxicología se encuentran las siguientes ramas: la toxicología ambiental, toxicología industrial, toxicología de los alimentos, toxicología clínica, toxicología descriptiva, toxicología forense, toxicología analítica y por último la toxicología mecanística. La toxicología ambiental se encarga de estudiar los daños en el organismo causados por la presencia de agentes tóxicos o contaminantes ambientales. También va a analizar lo que son las sustancias químicas que ingresan y contaminan lagos, arroyos, ríos y océanos. Su objetivo principal de la toxicología ambiental es la evaluación de los impactos que ésta tiene, que producen en la salud pública, la exposición de la población o los tóxicos ambientales presentes en el sitio contaminado. La toxicología ocupacional o industrial. Esta es la que analiza los efectos en la salud que tienen la exposición a las sustancias químicas en el lugar de trabajo. Bueno, pues este campo se derivó debido a la necesidad de proteger a los trabajadores de las sustancias tóxicas y pues eliminar los riesgos que tienen ahí en su lugar de trabajo. Las enfermedades ocupacionales producidas por sustancias químicas industriales se dice que causan aproximadamente de 50.000 a 70.000 muertes al año. Y se han descubierto que 350 casos nuevos se han desarrollado cada año debido a la exposición tóxica que los trabajadores pues trabajan diariamente. Válgame la redundancia. Tratamiento de la intoxicación. Bueno, la mayoría de las intoxicaciones agudas, un 80%, son de carácter leve, pero todas precisan de una valoración rápida, de manera inicial, para poder pues, indicar el tratamiento adecuado. Frente a esta situación, se debe actuar e implementar de manera inmediata los primeros auxilios, que van en el siguiente orden, que son las medidas de soporte y reanimación del intoxicado. Después se tiene que identificar lo tóxico con el agente que la persona ingirió, con el que estuvo en contacto. Para esto es importante pedirle a los compañeros de trabajo o familiares que estuvieron con él qué fue lo que ocurrió, con qué agente tóxico tuvo contacto y fue lo que le provocó la intoxicación. Muchas veces esto nos puede servir de orientación y así poder dar más rápido con el agente tóxico y pues actuar con las medidas que necesitamos. El otro paso importante es la disminución de la absorción o contacto. Es fundamental en este caso, bueno, por ejemplo, actuar de manera inmediata lavando la piel o haciendo un lavado ocular, o en el caso de la descontaminación gastrointestinal, es importante hacer la inducción de vómito o el lavado gástrico inmediato. Después se debe de administrar el antídoto según el caso que tenga la persona. El otro paso importante también es incrementar la excreción de la sustancia que la persona tiene. Y pues por último, las medidas generales que deben de tener en estos casos. Se debe tener en cuenta lo siguiente: las fichas de riesgo o toxicológicas. Estos son unos medios para transmitir la información que necesitamos. Dentro de este formato establecido por la Institución Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, incluyen datos
como nombre comercial, clasificación, composición cuantitativa y etiqueta. Estas nos sirven para recabar los datos importantes. También es importante saber que la vía de ingreso más importante es la respiratoria. Este es el medio por el cual la mayoría de las personas han sido intoxicadas. Bueno, pues vamos a mencionar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, tóxico. Es cualquier sustancia que puede producir algún efecto sobre un ser vivo y alterar su equilibrio dinámico o homeostasis. Solamente la dosis determina la toxicidad de una sustancia. Intoxicación. Es el conjunto de perturbaciones fisiopatológicas y anatomopatológicas producidas por los diversos principios activos que su severidad depende de 1. La calidad, 2. Cantidad, 3. Vías de penetración y 4. La duración de la exposición que ésta tiene. Otro concepto importante es el efecto tóxico. Este es cuando una sustancia produce alteraciones de la estructura y funcionalmente de los organismos vivos, sean reversibles totalmente, parcialmente reversibles o irreversibles. Por ejemplo, los tumores benignos o malignos. Otra clasificación importante es la toxicología de los alimentos, o también llamada toxicología bromatológica. Esta estudia los componentes de los alimentos que son capaces de provocar efectos sobre el ser humano. De forma concisa, se refiere al conocimiento sistemático y científico de la presencia de sustancias potencialmente dañinas en el cuerpo y en el alimento. Y bueno, se busca evitar hasta donde sea posible la ingesta de esta cantidad que ponga en riesgo la salud del consumidor y de la población. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño mapa mental en el cual hace referencia de la toxicología de los alimentos, que los metales como el plomo, arsénico y cadmio están presentes naturalmente en el suelo y en el agua, y pues estas son absorbidas por las plantas. Y lo que deben hacer los toxicólogos, deben determinar si el nivel de ingesta diaria es admisible para estas sustancias. Así como en el cultivo de alimentos, bueno, pues se recurren a los que son los pesticidas para evitar las plagas de insectos en los frutos. Y bueno, durante el procesamiento se agregan diferentes sustancias como aditivos para mejorar su apariencia o sabor o aroma de los alimentos. Y eso puede desencadenar algunas alergias en las personas. Se dice que casi el 30% de la población padece de algún tipo de alergia en los alimentos. Por eso es importante cuidar mucho lo que comemos y principalmente lavarlos, tener una higiene adecuada para estos. La toxicología clínica. La misión principal es contribuir al diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones agudas y crónicas. Esta va a analizar las enfermedades y afecciones relacionadas con la exposición a sustancias químicas tóxicas a corto y a largo plazo. Los toxicólogos incluyen a los médicos de las salas de emergencias a fin de administrar el tratamiento apropiado. Deben de conocer muy bien y a fondo los síntomas producidos por las exposiciones a una gama amplia de sustancias tóxicas. Es muy importante que esas tengan el conocimiento adecuado. Aquí también hay otro mapita en el cual se habla del efecto tóxico. El agente tóxico, el agente tóxico es aquella sustancia química que al incorporarse al organismo, sus efectos pueden causar algunos daños en la salud, incluso la muerte. Bueno, eso provoca una intoxicación que se divide en 4 fases. La primera tenemos que es la aguda. Esta es una exposición en un periodo de 24 horas solamente, menos 24 horas. Tiene una única dosis o repetidas, pero dentro de esas 24 horas, no más. En cambio, la subaguda son exposiciones repetidas entre un día y 30. La subcrónica, esas son exposiciones repetidas durante 1 a 3 meses. Y la más duradera, que es la crónica, son exposiciones repetidas en un tiempo mayor de 3 meses. Así se clasifican según su duración y frecuencia de exposición.
Y bueno, así damos paso a mi compañera Abril, que les va a estar hablando acerca de las demás clasificaciones. Toxicología descriptiva. Se dedica a estudios de toxicidad para la valoración y seguridad de productos para el humano, ambiente y el ecosistema. Esta gira en torno a la recolección de información toxicológica derivada de la experimentación en animales. Estos tipos de experimentos se usan para establecer la cantidad de una sustancia química que puede producir una enfermedad o la muerte. Por ejemplo, de estos animalitos se utiliza en los laboratorios los ratones. Toxicología forense. Se emplea para ayudar al establecimiento de relaciones causa-efecto entre la exposición a un medicamento o a una sustancia química y los efectos tóxicos o mortales que causa esa exposición. Su función primordial es aislar e identificar las drogas, venenos y otros compuestos químicos en fluidos y tejidos humanos, relacionados con hechos que son objeto de investigación criminal. Cuando es pertinente, estos compuestos son cuantificados. Esta toxicología es muy importante, ya que gracias a ella se da en sí a reconocer el porqué de la muerte de la causa del ser humano que hubo en ese crimen. Toxicología analítica. Es el conjunto de procesos analíticos que identifica la presencia de una sustancia tóxica en una muestra de análisis en los líquidos corporales, el contenido estomacal, los excrementos o la piel. Es uno de los campos fundamentales de la toxicología, pues en cualquiera de las ramas de esta se deben utilizar los métodos de análisis químicos, entre otros. Es la aplicación de los instrumentos de la química analítica a la estimación cualitativa o cuantitativa de sustancias químicas, que pueden ejercer efectos adversos sobre organismos vivos. Toxicología mecanicista. Realiza observaciones sobre la manera en que las sustancias tóxicas producen sus efectos. Los efectos de la exposición dependen de factores como el tamaño de la molécula, tipo de tejido específico o los componentes celulares afectados, o si la sustancia se disuelve fácilmente en agua o en los tejidos grasos. Estos aspectos son importantes cuando se trata de determinar la manera en que una sustancia tóxica es nociva y sirven para determinar si la manifestación de los efectos observados en los animales se puede presentar en los seres humanos, y con el fin de producir sustancias químicas más seguras y desarrollar un tratamiento racional de la intoxicación. Hablaré de los factores que modifican la toxicidad de una sustancia. Son 5. La primera es la vía de administración de absorción. La segunda son las propiedades físico-químicas que lo contengan. La tercera es la distribución y acumulación en el organismo. Es aquí en donde se va a quedar, dependiendo la parte. Cuarta, variedad e integridad de los mecanismos de toxicación y excreción que posee el organismo. Y por último, es la salud previa y sustentabilidad del individuo. Clasificación de los tóxicos. Esto va a depender de su naturaleza, estructura química y estado físico. Serán metales, no metales, tóxicos, volátiles y gases. Y por último están las vías de ingreso. El primero son las vías respiratorias, que son los factores asociados a estado físico de los agentes de vapores de gas. Estos son inhalados por la nariz. El segundo es la ingestión, que son factores determinantes, son la deglución, el pH ácido del estómago, pH alcalino de páncreas y enzimas digestivas. Y por último es el contacto epidérmico, que es el efecto de los químicos, primero la irritación, el segundo la reacción alérgica, la tercera por penetración y la cuarta hiper o hipopigmentación.